de sus hallazgos más... perdón. Primero, como les comentaba, primero la exposición... Perdón, pasó... Perdón por el inconveniente. Primero la exposición respecto de la metodología de trabajo del estudio y sus hallazgos más interesantes. Y luego realizaremos... Me vuelve... y luego realizaremos una mesa de conversación en la que podremos aclarar dudas y reflexionar acerca de la aplicación práctica del IRIS Score y su impacto sobre optimización de proyectos y la reducción de costos de los mismos. Les recordamos que esperamos su activa participación a través del chat con sus comentarios, dudas o aporte a la conversación en la etapa final de este encuentro. Para quienes no me conocen, soy Julio Barrales, comercial y socio de DRS Ingeniería, con estudios en la Universidad de Santa María, Universidad Católica, Universidad de los Andes, Adolfo Ibáñez, y entre otros, también coach ontológico Newfield Consulting. Y vasta experiencia en terreno como gerente de proyectos. Acerca de DRS, le puedo comentar que somos especialistas en servicios profesionales para proyectos de construcción en obras civiles, mineras, edificación, industria, energía e infraestructura. Con más de 30 años en el mercado chileno y peruano, nos convertimos en un socio estratégico acompañando a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de sus proyectos sin importar el tamaño o la naturaleza de la obra. Contamos con más de 600 profesionales de variadas disciplinas preparados para abordar los distintos desafíos que imponen las obras a través de tecnologías como uso de drones, BIM, realidad aumentada y todos los know-how de nuestros métodos de trabajo. Bien, vamos a partir con las presentaciones. Hoy nos acompañan los responsables del proyecto estudio. Vamos a partir por María José Cabrera, coordinadora de RS Capton y gestor de proyectos. María José cuenta con experiencia y enfoque en proyectos habitacionales, clínicos de retail, entre otros. Paralelamente ha participado en el desarrollo de estudios productivos de la Cámara Chilena de la Construcción, la CDT, y además en el desarrollo de documentos técnicos, paper y estudios de mercado para la industria de la construcción. María José, bienvenida. ¿Dónde estás para que puedas saludar? María José. María José, bienvenida. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente técnico. Boris, ¿me puedes decir si se está escuchando bien? Sí, Julio, todo está bien. María José estaba con un problema, pero está ya dentro de la sala. Enseguida se conecta. Perfecto. Ya estará con nosotros María José. Les recordamos que después de la presentación tendremos una interesante mesa de conversación a la que junto a los expositores se incorporará Ignacio Peña de Construye 2025. Preparen sus preguntas y o comentarios. Y antes de comenzar tengo que presentarle a Fernando Echeverría, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, especialidad Ingeniería Ambiental, Universidad de Cantabria de España, constructor civil de la Universidad Católica del Norte, académico, Departamento de Gestión de la Construcción y decano en la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción de la Universidad Católica del Norte. Fernando, muy bienvenido. Así que... Julio, muchas gracias a todas y a todos. Esperando que esta charla, este webinar, sea del agrado de todos y sea aportativo también y cumpla la expectativa de lo que esperan encontrar. Creo, y no me cabe la menor duda, que así será. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora me corresponde presentarle a Rubén Centeno, jefe de área técnica y estudios de Contract Management de la Universidad de Columbia, líder de equipos de trabajo en el ámbito de la gestión de la construcción y gerenciamiento de proyectos. En el ámbito gremial, Rubén participa y ha participado de la elaboración de distintos documentos técnicos para la CDT, Cámara Chilena de la Construcción, Consejo de Políticas Públicas e Instituto de la Construcción. Rubén, muy bienvenido. Gracias a todos por la invitación y por organizar este webinar, y también, igual que Fernando, esperando que sea de mucho interés. Muchas gracias, Rubén. Bueno, ahora le vamos a dar un espacio a Fernando para que nos empiece con las presentaciones. Por ahí apareció María José, que tuvo un inconveniente. Acá, mis disculpas.
Sí, bienvenido y muchas gracias a cada uno de los asistentes. Tuve unos inconvenientes con internet y con la aplicación, y también con ansias de explicarles de qué se trata esta metodología IBS y los resultados que obtenimos de este capstone de estandarización. Muchas gracias, María José. Bien, vamos a partir con Fernando para que nos haga una presentación inicial. Fernando. Fernando, estás muteado. Ya, perdón, Sí. la presentación la proyectan ustedes, ¿lo comparto yo? ¿Cómo lo hago? Sí, María José la está compartiendo. Ya, perfecto. Adelante, bien. Ah, la anterior. Te pasaste una. Esa. Bien, antes que nada, bueno, antes de ver el tema en sí, que es muy interesante, que le van a presentar María José y Rubén, yo quisiera un poco contextualizar de dónde viene esto. El estudio que se va a presentar nació a partir de un Capstone Project, ¿ya? ¿Qué es el Capstone Project? Bueno, es una metodología, como les voy a mostrar después, de titulación, que se incorporó al currículum y a la formación de los ingenieros de la Universidad Católica a partir de un proyecto del año 2013 que se llamaba Reinventando las Ingenierías en la UCN, de manera de responder a los requerimientos efectivos de la industria en el siglo XXI. Esto implicó hacer un rediseño de todas las ingenierías, de 12 ingenierías que tiene la Universidad Católica del Norte, 7 con base científica o lo que se conoce como civiles, y 5 con base tecnológica o las ingenierías EN. Obligó entonces a una redefinición del perfil currículum con una base común. Y lo otro es que se adaptó un modelo muy usado internacionalmente que se conoce como modelo CDIO para la formación de ingenieros, y como dice ahí, establece conocimientos, habilidades personales, interpersonales y actitudes en los ingenieros que se van a desarrollar en este siglo XXI de cara a la construcción de productos, procesos y sistemas. Adelante. Pues bien, en este contexto entonces, y en relación a ahí faltan, no se ven bien, pero en esos cuartos que están ahí, habla de lo que es primero que nada el proyecto educativo institucional de la Universidad Católica del Norte, el primero, donde tiene como prerrogativa la educación centrada en el aprendizaje, formación de ingenieros para la globalización, sello UCN, etc. Después, en el segundo cuadrante, los resultados bueno, dice relación con la formación de ingenieros en nuestra universidad, centrado en el resultado de aprendizaje de nuestros alumnos, con un conocimiento científico disciplinario bastante profundo, desarrollando habilidades interpersonales y habilidades prácticas en la ingeniería. Después, en el cuadrante de abajo a la izquierda, está la revisión. Bueno, está relacionado con el CDIO, ¿ya? El CDIO, que es una metodología internacional, como decía, y en el cual se centra en un programa de estudio bastante extenso y profundo, y lo que obligó a actualizar los programas de estudio en esa época. Y después, en el cuarto cuadrante, incorporar en esta metodología de enseñanza el aprendizaje integrado, digamos, desarrollar habilidades blandas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, etc. Bueno, todos estos antecedentes le dieron forma a una modalidad nueva, la anterior, por favor, todavía me queda, a una nueva forma de titulación, ¿ya? Como dice arriba, dice, el Capstone Project es una alternativa de titulación respecto a la supervisión, apoyo, término oportuno, desarrollo de competencias, etcétera, que fue un complemento a la titulación normal que teníamos en la universidad, que era la famosa tesis de titulación, que se demoraba mucho, etcétera. El Capstone Project vino a producir un quiebre en este tema,
La siguiente, por favor. Siendo un método bastante efectivo. Esto partió por allá por el año 2013, pero ya llevamos como 6 años y en la práctica ha resultado muy eficiente, porque como dice ahí, este Capstone la idea es incentivar a los estudiantes a pensar críticamente, a resolver problemas complejos y a desarrollar habilidades como la comunicación oral, escrita, investigación, etc. ¿ya? Lo principal de esto es que los alumnos afrontan problemas reales de la industria, porque esto se hace, y como van a ver ustedes los resultados del estudio de hoy, es producto de que se afrontan problemas reales y viene a satisfacer temas concretos. Nos salimos de la teoría y pasamos directamente a la práctica. Y bien cortito, en el caso de estos Capstone Project, puede adoptar 3 modalidades. Por ejemplo, proyectos a empresas, que está en base a un desarrollo de un proyecto realizado en una organización, buscando dar solución a un problema complejo. También hay modalidad de investigación, que puede ser el desarrollo de una investigación científica innovadora en ciencia o tecnología, realizada en una organización o centro de investigación, que podría ser el motivo de esta presentación. Y también hay una modalidad proyecto de gerenciamiento, que es dar solución experta a un problema en una organización o cliente del entorno bajo un escenario de simulación empresarial de alta complejidad. La última. Lo siguiente. Bueno, producto de esto entonces es que los resultados a presentar en este contexto corresponden al proyecto denominado Medición del Nivel de Industrialización de la Construcción en Edificaciones. En este equipo del tema que van a ver, participaron estudiantes de la carrera de Ingeniería en Construcción de nuestra facultad, Francesca Carvajal, Juimín Caúl, Fernando Ibáñez, el profesor guía fue don René Iturramolina, y los tutores, que son los expositores que ustedes van a ver, son don Rubén Centeno y doña María José, a quien agradecemos especialmente toda la dedicación que le dieron tanto al grupo de trabajo de alumnos como estar siempre pendientes de alimentar con datos que llevaron a plasmar este muy interesante estudio. Así que yo lo invito a escuchar con detenimiento la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Con ustedes va a continuar María José, así que por favor, adelante. Gracias, Julio, por el pase. A continuación, como mencionaba Fernando en la presentación, vamos a presentar este segundo modelo de indicadores que está basado en la estandarización y de la metodología IBS. Pero antes de entrar en materia, queríamos contarles que no fue fácil llegar a este indicador, porque el estudio se pusieron a disposición 25 proyectos aproximadamente, y de esos 25 proyectos nos llevamos sorpresas, en las cuales al hacer el levantamiento de checklist dijimos, chuta, no estábamos tan prefabricados e industrializados como esperábamos con este muestreo que quisimos analizar. Y dijimos, pucha, este indicador es un número, es súper importante, te va a llevar resultados y conclusiones súper relevantes como una cadena. Entonces dijimos, no podemos dejarlo ahí y no podemos dejar esto stand-by. Y conjunto al grupo Capstone que presentó Fernando, buscaron una solución y llegamos a IBS. Llegamos a IBS, que es un modelo de industrialización que se consolidó en Malasia por ahí por los años 60, en el cual se plasman los parámetros para ejecutar y por ende considerar un proyecto como industrializado. Estos parámetros se encuentran parametrizados en el manual que aquí ustedes ven, que se llama Manual de Puntuación de Contenido IBS, en el cual se detallan y se desglosan cada una de la metodología y las puntuaciones correspondientes, que las vamos a analizar más adelante en la presentación. Y todo esto bajo el amparo y el resguardo de la Junta de Desarrollo de la Industria de la Construcción, que sus siglas son CIDD. Bueno, por ejemplo, ¿y cómo estamos llevando a cabo este sistema? ¿Cómo se está llevando a cabo este sistema en Malasia? Existe una empresa denominada Gamua,
en la cual se ha tomado súper en serio el tema de la industrialización, en donde desarrolló y construyó una fábrica para cumplir con los parámetros y los estándares que está pidiendo IBS. ¿Y de qué forma logró esto Gamua en Malasia? Creó y conformó una alianza con una empresa Bollard, una empresa alemana, que se encarga de prestar todos los servicios de implementación de la maquinaria, la tecnología y los robots que ayudan con todo este tema de la estandarización y el prefabricado. Y como ven en la primera imagen que se veía, se mostraban moldes de pared en los cuales ya están totalmente con su enferradura correspondiente, con su hormigonado. ¿Y qué es lo que se hace? Se pasa un robot por la parte superior, lo plana, cosa de que al momento de llegar el desmoldaje ya esté listo, y una vez que ya se cumple el tema del tiempo de fraguado, esto se desmolda y se despachan y se empieza a instalar en las obras de construcción. Cada uno de los procesos que se ejecutan en la fábrica de Gamua, por cada uno de los elementos constructivos, ya sean muros, ya sean pilares, vigas, losas, etc., está cada uno de estos elementos supervisados por un equipo que tiene todo bajo control, con software, etcétera, etcétera. Y como última imagen, ven un módulo de baño, el cual es súper innovador, en lo cual desde la fábrica estos módulos ya salen con sus terminaciones de porcelanato, las pinturas o el estándar que se le quiera dar, y además sale con los artefactos sanitarios y la instalación eléctrica operando. Sale desde fábrica, llegar, instalar y colocar donde sea el proyecto. Ya entrando en materia, para explicarles de lo que es el sistema IBS, este tiene una ponderación máxima de 100 puntos y está dividido en 3 partes principales. La primera parte trata del sistema estructural, que es lo que ven acá, el primer eslabón, en donde se consideran todos aquellos elementos que tienen relación con una sobrecarga de uso y por tanto el propio peso del edificio. ¿Y qué cabe en esta categoría? Cabe todo lo que son los cimientos, las columnas, las vigas, las losas, etc. Como una segunda parte de este sistema IBS encontramos lo que son el sistema de pared o muro, y este tiene una puntuación de 20 puntos en lo que es la categoría IBS de Malasia, en donde se consideran todos los elementos verticales que hay en un proyecto, como lo son los muros de hormigón y todas las subcategorías que queramos darle a este muro. Puede ser un muro de albañilería, un muro prefabricado, etc. En esta categoría también están todo lo que es un muro cortina, como un muro de fachada, la tabiquería, ya sea una tabiquería vidriada o una tabiquería de volcometal, y etcétera. Y todo elemento vertical cabe en esta categoría. Y como un tercer elemento de nivel IBS, tenemos otras soluciones. En otras soluciones no guarda relación con un elemento de construcción en sí, sino que tiene relación con los software con los cuales yo uso para un proyecto sea estandarizado. ¿Y qué cabe en esta categoría? El BIM. El BIM es un software el cual ayuda y es fundamental para el tema de la estandarización, porque nos ayuda con el dimensionamiento, nos ayuda con la fabricación, etc. Otro elemento que cabe en esta categoría de otras soluciones son la repetitividad de los elementos. Por ejemplo, los pisos tipo. Mientras más se repita un piso o un elemento en un proyecto, es más estandarizado y más industrializado. A continuación, de los 3 niveles de IBS, para llevarlo a estándar chileno, ¿qué tuvimos que hacer? Como el sistema IBS no permite desglosar por niveles, ya que en Malasia de los 100 puntos, yo tengo 80 puntos, estoy en esta categoría, necesitábamos nosotros, para analizarlo, clasificar en niveles de nuestros proyectos que analizamos qué tan estandarizados estaban e industrializados. Y por eso llegamos a la conclusión de realizar una pirámide en la cual en la base encontramos el nivel 0, que tiene relación con un mayor uso de mano de obra, por ende son labores artesanales.
En el nivel 1 encontramos las faenas con maquinaria y equipo liviano, por ende existe un cierto grado de tecnificación de los trabajos, es decir, algo parcialmente que tiene tecnificado y un poquito de tecnología incluido. En el nivel 2 encontramos los elementos prefabricados in situ, es algo ya parcialmente industrializado. Como nivel 3 encontramos los elementos prefabricados que ya son provenientes de fábrica, es un componente volumétrico completo que llego e instalo en la obra. Y finalmente en la cúspide de la pirámide encontramos ya una edificación construida a moldaje, a módulos, es decir, algo totalmente ya industrializado. Los desarrollos y los cálculos analizados en base a lo que les mencionaba anteriormente, lo realizamos en 3 tipos de proyectos. El primer tipo de proyecto es un proyecto educacional, proyectos habitacionales y proyecto de hotelería. En base a estos 3 tipos de proyectos, nosotros realizamos el análisis y el estudio de estandarización para la industrialización en base a el método de IBS. Los resultados. En base al primer resultado que mencionábamos, en base al sistema educacional, tuvimos en lo educacional A 45 puntos y en educacional B' 48 puntos. Recordarles que IBS Score de la metodología de Malasia, ellos funcionan con 100 puntos como ya algo totalmente industrializado. Y al llevarlo a nuestra categorización realizada como algo propio, lo categorizamos en un nivel 2, que es algo parcialmente industrializado. Continuando, tenemos los resultados del habitacional y hotelería. ¿Por qué hotelería? Porque uno de los proyectos era 100% habitacional y el otro tenía uso mixto, era una habitacional y la otra torre correspondía a hotelería. Y si ven, los resultados también se enmarcan dentro de los mismos promedios. En habitacional A tenemos 38 puntos, habitacional B 37 puntos y hotelería 43 puntos. Cada uno de los análisis y estudios que hicimos, tanto para lo que es habitacional, la hotelería y lo que es educacional, lo hicimos en base a las 3 categorías de IBS que les mencionamos en un inicio. Este también nos dio en una categorización de nivel 2 parcialmente industrializado. Bueno, una comparativa general de los resultados que nosotros obtuvimos y en base a lo que vamos a mostrar más adelante, queremos indicar que un proyecto sin IBS, es decir, que tenga una poca estandarización y una poca industrialización, nos va a generar una mayor generación de residuos en obra. Vamos a tener una obra en el sitio, es decir, vamos a tener muchísima más gente trabajando, tenemos un desperdicio de material de construcción y tenemos materiales en el sitio por todas partes, lo que nos genera una obra más desordenada. Al contrario, si nosotros tenemos estandarizado y tenemos un proyecto ya industrializado, que es la idea de tenerlo con este sistema estandarizado IBS, tenemos beneficios como lo son una disminución de residuos, una disminución de trabajo rehecho, tenemos disminuciones de aumento de plazo, que es súper importante, disminuciones de costo de entrega, tenemos unas obras más limpias, cálculo de UF metro cuadrado más económico, por el tema de la estandarización, disminuciones de observaciones y claramente tenemos un notable aumento de productividad. A continuación los dejo con Rubén Centeno para continuar con la segunda parte de esta presentación de estandarización. Gracias, María José. Bueno, cuando nosotros optamos por tener este indicador, claramente no había que trabajarlo por sí solo. Tal como decía María José, nosotros sabíamos y entendíamos que al tener un proyecto más industrializado, al tener un proyecto con mejores andar en ese nivel, o yendo por ese camino, obviamente íbamos a tener bastantes mejoras en los proyectos, lo sabíamos, o sea, las hipótesis que mostraba la María José, de alguna u otra manera la teníamos que comprobar. Y es por eso que a través de los mismos capstone se decidió trabajar en diferentes o similares sistemas de indicadores, ¿ya? Indicadores o drivers, como quien lo quiera llamarlo así, que son parte del mercado.
o sea, ¿cuál es la idea? Es decir, este indicador, que es parte de la industrialización, compararlo con otros indicadores que son también parte del rubro de la construcción y que siempre es necesario tener en vista para saber cómo se mueve, por así decirlo, el mercado, cómo potencian este tipo de iniciativa a otras conclusiones o otras definiciones de proyecto. Y por eso nosotros comparamos también este nivel de industrialización, por ejemplo, con la desviación de costos y programas respecto a la cantidad de recursos que se involucran en obra. Se tomó otro grupo de Capstone, tomó los mismos proyectos y a través, como son obras que estaban en ejecución, se comenzó a medir, por ejemplo, cantidad de residuos, desviación en el programa, desviación en los costos. Se midió también la calidad en obra para poder medir a través de otros indicadores de calidad, medir qué tan mejor o peor es la calidad del proyecto según el nivel también de industrialización. También se midió a través de fichas en terreno la generación de residuos. ¿Con qué idea? Obviamente con comparar y observar lo que en hipótesis veíamos, ¿ya? Y lo que normalmente uno puede encontrar en muchos libros y documentación respecto a industrialización, pero llevarlo a un caso real, a la realidad, a la operación misma. O sea, muchos de estos proyectos no tenían idea o nunca pensaron en que estaban llegando a un cierto nivel de industrialización y solo estaban trabajando en buscar eficiencia. Y la sorpresa y el hallazgo que nosotros encontramos es que al poder medir el nivel de industrialización o probable industrialización en los proyectos, llegamos a un nivel de categoría numérico de decir qué tan industrializado o no estamos un proyecto, y pudimos comparar y dar una cierta linealidad respecto a los resultados que tienen otro tipo de indicadores como son residuos, como son sustentabilidad, como son desviación de costos. En ese contexto, y para que vamos teniendo un análisis de mercado, en la edificación en general, sabemos que, por ejemplo, existe en promedio dentro de cualquier análisis presunitario o modelación misma, la teoría siempre incorpora dentro de los presupuestos de construcción cerca de un 30% de pérdida de los porcelanatos, lo cual es súper fuerte en el sentido de que por cada 1 metro cuadrado o cada 3 metros cuadrados de porcelanato hay uno que se va a la basura, ¿ya? Entonces eso es claramente deficiente para la obra. También la pérdida promedio, por ejemplo, de las placas yeso cartones del 20%, ¿ya? O sea, por cada 5 metros cuadrados de tabique hay uno que no se ejecuta y se fue directamente a la basura. La pérdida promedio de la estructura de acero galvanizado de un 15%. Y así hay muchas otras pérdidas. Por ejemplo, por lo que uno conversa y puede levantar a través de los fabricantes de ventana, por ejemplo, ellos tienen alrededor de un 15% de material de pérdida en la fabricación de ventanas, y cuando modelan o construyen de acuerdo a medidas, y si tienen que ir a rectificar porque los vanos van variando de medida, eso aumenta a un 20% de pérdida. Y todo esto producto de las diferentes medidas y las diferentes cantidades de ventanas de diferentes modelos que tiene un proyecto de edificación. También, por lo que medimos, la incidencia de la mano de obra dentro de un proyecto de edificación y en general siempre es muy fuerte. Ya podemos hablar de infraestructura pública, etcétera, es más de un 50%, es decir, todo lo que impacte el uso como recurso de mano de obra definitivamente impacta muchísimo en la obra misma, en el costo de construcción y en los recursos que se implementan para generar un proyecto. También, en ese sentido, el uso de maquinaria representa hasta ahora solo un 23%, es decir, estamos ocupando un 50% de mano de obra, un 20 y tanto por ciento de recursos de equipo, y otro 30%, cercano al 30%, son los materiales propiamente tal. Por lo tanto, vemos que en rigor la construcción misma sigue siendo aún muy artesanal y considerando todos estos niveles de pérdida de material. En ese sentido, y esa es un poco la lógica y lo que buscamos ver en estos modelos, es que la estandarización y la optimización de los proyectos bajo este concepto es más importante que antes, producto de todas las desviaciones de costo que estamos viendo. Y aquí vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que vimos, por ejemplo, en los proyectos que medimos propiamente tal y que María José explicó respecto a cómo se aplicó este modelo
sobre los proyectos que ya estaban desarrollados. O sea, son proyectos que nunca pensaron o no se idearon para adecuar este IBS, sino que nosotros aplicamos esta metodología sobre proyectos ya realizados. Es que, por ejemplo, uno de ellos tenía modelos de ventana, 33 modelos diferentes de ventana. O sea, teníamos hasta la B23, lo cual genera una improductividad, una falta de estandarización gigantesca en sentido de que había modelos que, por ejemplo, tenían una ventana de 1,34 m, otra ventana de 1,35 m, otras de 1,36 m, y se generaban diferentes dimensiones de ventana, lo cual implica esta mayor pérdida de material para el proveedor. Y eso implica que el UF metro cuadrado de ventana también sea más caro. También, si nosotros, por ejemplo, revisamos, y esto fue una técnica específica que se aplicó para poder revisar qué tan estandarizados estaban, por ejemplo, los planos y el layout de arquitectura, era que si nosotros tomábamos, por ejemplo, un modelo básico tipo de un departamento pequeño, y nosotros montábamos sobre ese modelo una grilla de 60 por 60 aproximadamente, que hay que entender que todos o la mayoría de los productos que se venden en construcción están modulados a través de un módulo único de 60 por 60 o 30 por 30, o sea, porcelanato de 60 por 60 o 30 por 30 o de 30 por 60, las placas de yeso cartón de 1,20 por 2,40, las placas, las tiras de volcometal o acero galvanizado de 3 metros, todo en general, los módulos y el material como insumo se modela en este tipo de módulo básico de 60 por 60. Por lo tanto, en medida que más apliquemos una estandarización de nuestro layout de arquitectura, por ejemplo, a adecuarlo a estos módulos, claramente vamos a tener eficiencias respecto a pérdidas de material. Acá podemos ver, por ejemplo, que habían tabiques que podrían haber estado un poquito más corrido quizá y haber estandarizado un poco más el vano de la puerta. Podríamos ver dimensiones, por ejemplo, si este piso se instala porcelanato de 30 por 30 o 60 por 60, claramente aquí van a tener imperfecciones y terminaciones un poco con mayor pérdida, y también el look es mucho mejor para las personas que les gusta más la parte de diseño, tener palmetas completas en vez de palmetas cortadas, y así podemos tener montones de casos cuando nosotros revisamos y montábamos esta grilla dentro de las plantas de arquitectura. Nos dimos cuenta de un montón de ineficiencias que se generaban propiamente tal por no tener en la conciencia misma la generación de la estandarización de medidas. Y en ese sentido, y comparando estos diferentes drivers, indicadores que nosotros levantamos en otros proyectos y cruzándolos entre sí, ¿ya? Es decir, medimos la generación de residuos, la calidad, la desviación de costo, etcétera, por separado, y después los cruzamos con los datos que obtuvimos de este sistema IBS, determinamos como concurrencia de información que en general los proyectos que tuvieron un mayor nivel de IBS, como mostraba ahí los proyectos educacionales, etcétera, fueron un 8% más eficientes en sus recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que en rigor la plana de cantidad de gente, el uso de maquinaria era mucho más eficiente, por lo tanto tenían un menor nivel de improductividad. ¿Y cómo lo vimos eso? O sea, entre comillas, tuvimos entre medio el tema de la pandemia, tuvimos entre medio paralizaciones de obra, y como nosotros estamos midiendo, justamente durante el 2020 estuvimos midiendo este indicador y tomando información de terreno, nos dimos cuenta que los proyectos que también tenían un mayor nivel de industrialización, un mayor nivel IBS, también tuvieron menos impacto de paralización por cuarentena, porque menos impacto en retomar el curso o ritmo inicial que tenían previo a las paralizaciones. ¿Por qué? Porque tenían un mejor uso y eficiente de los recursos, tanto de mano de obra como de maquinaria. A su vez, la generación de residuos en esos proyectos era un 10% más bajo que la generación de residuos en proyectos que tenían un IBS muy bajo o casi cero, que dentro del estudio prácticamente no lo estábamos considerando porque la verdad no tenían prácticamente nada de estandarización.
Y en ese contexto, esa comparación ya tenía un 10% menos de residuo en obra, efectivo, medido a través de fichas de generación de residuos. Un 50% menos de desviación de costo, separando todo lo que tenga que ver con adicionales aumento de costo por cambio de producto o cambio de especificación, las improductividades o las desviaciones que tenían que ver por coordinación de especialidad y cosas por el estilo, eran un 50% más bajo que los otros proyectos. Y si uno lo analiza, efectivamente era real y era factible que algo así ocurriera, que para nosotros también fue una sorpresa, en el sentido de que un proyecto más estandarizado y mejor modelado, por así decirlo, obviamente sus instalaciones eran más eficientes, más simples y con mejor espacio. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con coordinación de proyectos, con interferencias, con falta de información, era más fácil de resolver, por lo tanto se adelantaba bastante más rápido algunas soluciones. Y a su vez, si nosotros teníamos menos desviación de costos, si teníamos más eficiencia en los recursos, también teníamos una menor desviación en el programa, un avance mejor de la obra. Y a su vez, otro tema que fue muy importante fue cuando revisamos, por ejemplo, los protocolos de calidad, las listas de inspección, las listas de chequeo. Observamos que, por ejemplo, el índice de falla, o sea, la cantidad de partidas rechazadas, el cumplimiento del plan de inspección y todos otros indicadores que nosotros manejamos para controlar la calidad, eran un 50% mejor que los proyectos que no estaban en un nivel aceptable o mayor que el tradicional, de construcción tradicional, que los que ya estaban en un nivel superior según el estándar IBS. Con todo esto, obviamente, una de las principales ideas fue, bueno, ir comparando. Acá hay una gráfica que más o menos muestra la comparación que hay entre estos proyectos. También veíamos también una fuerte tendencia que estos proyectos que tenían un mayor nivel de industrialización también tenían un mayor nivel de uso BIM. O sea, claramente cuando las empresas incorporaban BIM, buscaban tener mayor eficiencia también. Entonces también observábamos que los proyectos que tenían un mayor nivel también estaban usando en mayor medida, con mayor profundidad, el tema del BIM. La generación de residuos fue más baja que los otros proyectos. Aquí gráficamente no se muestra, pero también el rendimiento del programa fue mejor. La desviación de costos fue bastante menor respecto a los otros proyectos. El índice de falla fue menos de la mitad de lo que tienen los otros proyectos que no tenían el nivel de industrialización suficiente. Y las observaciones o el índice de solución de observaciones claramente también era mucho mejor, en el sentido de que si yo tengo menos fallas, me cuesta menos resolverlas. Por lo tanto, la solución de observaciones, o sea, proyectos con menos postventa, si uno lo quiere ver así, o con menos cantidad de partidas pendientes por resolver, también teníamos en ese sentido una mejor calidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué generaba algunos ejemplos de esto, nosotros volviendo como atrás y viendo algunos inicios de algunos proyectos, porque cabe destacar que los proyectos que tuvieron un mejor índice IBS también fueron proyectos que tenían un cierto tiempo con nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos harta historia en algunos de estos proyectos con clientes durante muchos años. Por lo tanto, nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, qué condiciones habían cambiado. O sea, era como un tema bastante interesante de averiguar qué condiciones habían cambiado. Y, por ejemplo, en los proyectos educacionales ya nos damos cuenta de que la estructura propiamente tal estaba bastante simplificada. Por ejemplo, o sea, ya teníamos módulos más estandarizados, pilarización estandarizada con módulos de 8x8 o 6x6 en algunos casos, lo que generaba eficiencias también en temas de cuantías de acero. O sea, pasábamos de 110, que modelaban presupuestos muy antiguos, kilos por metro cúbico, a 95 kilos por metro cúbico. Después teníamos cuantías de hormigón, que antes teníamos 42 metros cúbicos por metro cuadrado a 39 metros cúbicos por metro cuadrado. También teníamos, por ejemplo, si nosotros revisamos propiamente tal, lo que existían condiciones de rigidez, a considerar que habían sectores, por ejemplo, por la vibración de alumnos que tenían que caminar, entonces se incorporaron, por ejemplo, losas podtensadas, entramos no mayores a 6 metros para mantener cierta rigidez. O sea,
sin saberlo, nosotros estábamos incorporando sistemas o métodos de estandarización que permitieron hacer costos más eficientes y darle un mejor índice. Y en términos de determinaciones, pasábamos de algo así. Estos son imágenes referenciales. Teníamos, por ejemplo, un edificio muy tradicional. Esta foto es referencial, es solamente una foto buscada por internet, pero es un ejemplo de una edificación muy tradicional, con unas salas de clase o con un lugar muy tradicional, a pasar a algo bastante más modulado, con, por ejemplo, paneles de muro cortinas y sistemas de fachada modulares que se instalaban sobre este reticulado que yo les mostraba de vigas y pilares modelados de 8x8 y sistemas de instalación. Esta sala solamente encontré esta imagen por un tema de mostrar que eran instalaciones que pasaban en un solo recorrido y no teníamos tantos temas de difusores por varios sectores, con entrampados, con temas de sistema de climatización, sino que teníamos un ordenamiento de los sistemas, un ordenamiento de los ductos, de los shafts, que permitía hacerlos más eficientes y por lo tanto ejecutarlos más rápido, con menos cantidad de pérdida, etc. Y en ese contexto también tenemos que tener claro que obviamente por toda la contingencia COVID, o sea, ¿qué uno logra decantar hacia adelante? Porque lo que yo le acabo de mostrar es un poco lo que levantamos hacia atrás, lo que aprendimos respecto a esta metodología que hace sentido respecto a lo que se puede lograr estandarizando y los resultados que vemos reales en proyectos. Mirando un poco ahora hacia adelante, todos hemos visto que la pandemia propiamente tal ha generado un aumento de costo de construcción que ninguna valorización económica previa antes pudo haber previsto, en el sentido de que todos los modelos de inversión, todos los modelos para poder optar o no a construir un proyecto público o privado, definitivamente quedaron totalmente desactualizados con los incrementos que se vieron. O sea, entre algunas cosas que ocurrió en este último tiempo, o sea, en estos últimos 6 meses, el precio del cobre hizo subir de un 3 a un 4% el costo de la partida de electricidad, el precio del PVC hizo subir los costos de instalaciones de agua lluvia y instalación sanitaria propiamente tal en un 2%, porque también hubo un incremento en el PVC. La escasez de madera también hizo generar un mayor costo en temas de muebles y en temas de puertas. Probablemente la importación de materiales se vio impactada, por lo tanto, ese recurso propiamente tal de materiales también se impactó en torno a un 3%. La improductividad por temas de protocolos de COVID, por protocolos de cámara, etcétera, que ayudaron mucho a reducir la cantidad de contagios, generaron también temas de improductividad y aumento de plazo en la obra y crecimiento de las instalaciones de faena. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con gasto general en los proyectos públicos, privados, de infraestructura pública, etcétera, también se vieron incrementados. El precio del acero subió 140 pesos por kilo, o sea, buscar eficiencias para hacer mejor y más baja las cuantías de acero también impacta muchísimo en términos de costo. O sea, con todo lo anterior, los proyectos que nosotros vimos presupuestados en el inicio de 2020 y recotizados ahora por temas de reactivación, subieron entre un 6 y un 8% total. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros vimos cuando se incorporó temas de estandarización, veíamos reducciones de costos. O sea, cuando nosotros se hacía la valorización económica respecto a mercado versus lo que se lograba obtener por apertura de licitación, teníamos reducciones dentro del costo UF metro cuadrado neto cercana al 5,4% promedio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando nosotros hacíamos la evaluación de mercado respecto a la construcción a través de un presupuesto estimado de indicadores y modelamos de acuerdo a modelos de mercado, el costo, por ejemplo, en el primer caso estaba pensado en un 17,8 UF por metro cuadrado, y al hacer pasar y al trabajar sobre la estandarización, o sea, en términos prácticos, reducir la cantidad de ventanas de una B33 a una B15, hasta un B15 solamente, modelos de estandarización de medida, incorporar, no solamente como lo mostraba María José, de baños prefabricados, sino que incorporar, por ejemplo, muebles de baño solamente construido en fábrica e instalado en obra,
sistemas, por ejemplo, de que no tengamos que rectificar medidas en cocina, sino que muebles más estandarizados que uno pueda colocar y que queden, no tener que ir a ajustar piezas. Generar ese tipo de estandarización permite reducir y optimizar los costos y a su vez bajar el costo total de la obra, porque se reduce plazo, se reduce tiempo, se reduce recursos en cerca de un 5,4%. Y fue importante en este caso lo que siempre se ha hablado, que es la integración temprana de proveedores, que es un punto fundamental para poder lograr esto eficiencia. O sea, si yo decido estandarizar para mejorar el costo de construcción en mis productos, definitivamente lo que hay que incorporar dentro de esta metodología es la integración temprana de proveedores de ventanas, de moldaje, de hormigón si es necesario, integrar tempranamente, a conversar con una o dos o tres constructoras y comenzar a trabajar sobre esta eficiencia, porque si yo busco eficiencia, por ejemplo, en la generación de residuos y buscar optimización y reducir la pérdida de materiales, pero la constructora sigue considerando el 30% promedio que ellos tienen por experiencia en otros proyectos, la verdad no vamos a tener esa devuelta de recursos. Por eso es importante, si uno incorpora esta metodología de eficiencia, tener considerada también la integración temprana de proveedores. Eso, quiero agradecer a los que nos escucharon y ahora vamos a pasar a un proceso de preguntas abiertas a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, María José, Fernando. Pero me gustaría incorporar a esta mesa de conversación a Ignacio Peña. Él es arquitecto y licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye 2025. Además, se encuentra realizando su tesis para el grado de Ingeniero Civil. Ignacio, bienvenido a esta mesa de conversación. Muchas gracias, Julio. Y cortito, quería tomar también este espacio muy colaborativo y quería destacar eso partiendo con el Custom. Ya creo que es una iniciativa genial que una universidad se une a una empresa ya para empezar a desarrollar material. Y la segunda colaboración es de RS compartiendo esto, o sea, dando esto a la luz. Entonces, quería destacar eso y nosotros también nos invitamos desde un inicio, como Construye 2025, que quiero decir que es un programa que ayudamos a fomentar la productividad y pudimos ver esto desde el inicio. Y la última idea que quería dejar, cortita, es que el estudio de Malasia, yo creo que, o el caso de Malasia, es bastante enriquecedor, nació por el déficit de vivienda, ¿ya? O sea, la intención era aumentar la productividad para poder ser más con menos. Y hoy efectivamente nos encontramos como país en esa disyuntiva. O sea, tenemos una gran escasez de vivienda y poder retomar este caso de Malasia en el contexto en que nos encontramos es muy, no sé, enriquecedor para mirar vías de futuro de cómo desarrollar. Gracias, Ignacio. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Yo entiendo que el chat no hay ninguna, pero podemos dejar abierta la libertad de que alguien la pueda hacer. René. Sí, hola. Yo quiero intervenir muy brevemente también. A mí me tocó ser profesor guía de este estudio sobre la industrialización de la construcción en sus proyectos. Y yo solamente quiero destacar lo satisfactorio que es ver los resultados de estas actividades de Capstone cuando hay buena disposición de la empresa, especialmente, que es, yo creo, lo difícil de conseguir, porque siempre en la universidad nosotros estamos ávidos de buscar ahora este complemento, y se da con esta modalidad de Capstone que los frutos a obtener digamos, requeridos son para ganar por ambos lados, ¿no? Es muy satisfactorio ver interpretado lo que uno, en mi caso, yo he estado varios años estudiando el tema de la industrialización, y yo lo veo con tengo una visión mucho más global, como la industrialización, no solamente de estandarización, sino que también enfocarse en los puntos de la coordinación modular, como por ahí se habló, ¿no? También de la mecanización, la automatización, la racionalización. Hoy día, como los proyectos nacen con todo
una forma, ¿no es cierto?, con la aplicación de BIM y todas las tecnologías actuales, esto se facilita. Pero más que teorizar en el tema, es eso, dar las gracias a la empresa DRS, en este caso, por su disposición y entusiasmo, y que nunca dejó votado. Yo por lo menos eran más los niños que iban empujando a mí, profe, y como sacando, viendo de dónde ir apoyando los objetivos que se querían conseguir, que al comienzo no estaban tan claros, y en el camino se fueron afinando y dio un resultado muy, muy interesante. Veo que está Francesca Carvajal, una de nuestras, del grupo de nosotros en mis años le llamamos seminaristas, tesistas, ahora son captonistas, no sé cómo decir. A lo mejor tú quieres decir algo, Francesca. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Sí, igual que usted, profesor René, agradecer a DRS, pero sobre todo a María José y a Rubén, que nos apoyaron durante todo el proceso de Capstone y nos fueron orientando, bueno, y también al profesor Boris. Y gracias a la empresa y a la disposición de entregar todo el material y toda la documentación necesaria para poder desarrollar el proyecto de buena manera. Y en verdad, al principio, como dijo el profesor René, nos costó llegar como a un objetivo o llegar como a algo conciso, pero cuando ya lo desarrollamos y vimos el resultado, quedamos fascinados junto a María José de lo que de verdad se podía hacer y los beneficios que traería IBS en el caso si se pudiera implementar IBS o algo parecido en Chile. Así que solo agradecer. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Francesca. Tenemos una pregunta en el chat. Matías Pastén pregunta, en el caso de una pyme, ¿qué consejo le daría a ustedes para que su construcción se vuelva industrializada? No sé, ¿quién quiere tomar esa pregunta? Yo puedo contestar esa pregunta. Perfecto, Rubén. Mira, hay mucho que hacer. O sea, y de hecho, hay mucho más que hacer por el lado de la constructora que de la inmobiliaria, por así decirlo. Ambos tienen mucho que aportar, obviamente, pero las constructoras tienen la capacidad de buscar eficiencia en sus recursos que permitan directamente mejorar los márgenes, ¿ya? Y en ese contexto, buscar no solamente tecnologías de tipo industrializado, sino que hay algunos ejemplos, hay muchos proveedores, por ejemplo, que si yo tengo que construir un tabique de 2,6 metros de altura, yo no tengo por qué ir a comprar la placa de 2,40 metros. Mucha gente no sabe, pero hay proveedores que tú le puedes encargar y pedir la placa de 2,6 metros directamente. Y tú la montas directamente sin pérdida. O sea, no tienes que estar recortando. Y eso ayuda, por ejemplo, en términos prácticos, a incorporar módulos con cero pérdida, mucho más rápido, no tener que hacer winchas de retapado de uniones de placa y yeso cartón. También, por ejemplo, hay esquineros, el típico esquinero en tabique, esquineros metálicos con el retape de pasta y yeso, y que después, en términos de recepción de departamentos, siempre están o pelados o trizados. Hay otro tipo de métodos que ahora son cantos de PVC, que requieren mucho menos pasta, o una pasta un poco más elástica, que resiste golpes. Hay sistemas, por ejemplo, de pinturas que recubren mucho más, que le llaman pintura de una mano. Entonces, hay mucho material que genera eficiencias y que también vienen siendo estandarizados o industrializados. O sea, este esquinero prefabricado, o esquineros, también hay esquineros de yeso cartón prehecho para chaff, ya que tienen para estar evitando tanta tabiquería en situaciones tan complejas de dimensiones muy pequeñas. Hay mucho material que está disponible en el mercado y que es cosa de investigar, juntarse con los proveedores, conversar. Si yo tengo, por ejemplo, volúmenes interesantes, si yo voy a construir 50 casas, seguramente es súper interesante, y todas tienen alturas de 2,6 metros de piso a cielo, o departamentos de estándar más social, por así decirlo. Yo puedo solicitar partidas grandes de yeso cartón con placas con medida exacta. Entonces, en ese contexto hay mucho que hacer
para términos de constructora, y en términos inmobiliarios, bueno, todo va en buscar eficiencia en el diseño y también aportar hacia las constructoras entregando esta información. Muchas gracias, Rubén. Una pregunta para Ignacio. Ah, perdón, ¿quieres complementarla, Quiero Ignacio? complementar la respuesta, simplemente. Dale. Bueno, primero, si estás buscando industrializarte como constructora, que sepas que existe el Consejo de Construcción Industrializada, y hay hartos proveedores, conocer cuáles son, y dentro de nuestra página de Construye tenemos también documentos, ¿ya? Y ahí hay varios estudios donde hay varias piezas. Y creo que precisamente igual lo que se hizo acá, que es estandarizar, es el primer paso, ¿no? La verdad es que es súper buen paso, y también para aterrizarlo. El caso de Malasia, tienen un PIB per cápita casi idéntico al nuestro. O sea, no estamos hablando de un país desarrollado, estamos hablando de algo que puede implicar y puede aplicar una constructora pyme, ya, como una constructora grande. ¿Ya? Así que es un buen comienzo. También está el caso de Singapur, si es que el caso de Malasia no le acomoda, están esos dos casos que en el fondo pueden tomar, existen documentos y libros, y seguir al pie de la letra, ya, qué hay que hacer para poder estandarizar, para industrializar. Gracias, Ignacio. Sigo contigo con una pregunta. Desde tu mirada de Construir 2025, organismo cuyo objetivo es aumentar la productividad, ¿qué está haciendo en el entorno con respecto al entorno a la estandarización? Sí. Nosotros hemos intentado trabajar varias veces este tema, y siempre lo hemos visto en función de la industrialización. Y creo que hoy en día, de hecho, hay un grupo de trabajo que estandariza BIM para industrializar, ¿ya? Pero creo que va, y nos hemos dado cuenta ahora, sobre todo con la economía circular, que es mucho más que eso. Y yo creo que nos falta todavía por trabajar. De hecho, estos trabajos de manuales que se han hecho en Malasia y Singapur son de países que están en caminos del desarrollo. Los países que están desarrollados no necesitan esos manuales porque tienen una mano de obra súper calificada, ya están y estandarizan en lo cotidiano. La verdad es que nos falta harto por hacer en estandarización. Yo creo que el tema es poner ahora las manos a obra y tener también muy consciente lo necesario que es hoy, lo urgente, por el déficit de vivienda que estamos generando. O sea, en nuestro país cada vez necesitamos más vivienda, necesitamos hacer mucho más con menos, y la estandarización ayuda en economía circular, en reducir los materiales, en BIM, y ayuda a industrializar. O sea, eso, nos falta mucho por lo que trabajar. Así que yo en verdad felicito a RS por estar llevando esta bandera. Muchas gracias, Ignacio. Ya estamos colaborando ahí con usted, con la Universidad Católica del Norte también, así que vamos a seguir generando cultura y conciencia para poder salir adelante en la construcción. Fernando, una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar en los proyectos Capstone durante la situación sanitaria que se nos ha presentado? Bueno, a ver, la verdad que al principio miedo, la verdad que fue un desafío bastante grande porque, claro, los Capstone en su concepción básica implica o busca el contacto del alumno con la empresa, ¿ya? Y la verdad que uno este contacto en su mente lo tenía puesto en la presencialidad, eminentemente. O sea, que el alumno vaya a la empresa, vea cómo se trabaja, se contacte con la gente, vea cuál es la problemática que tiene que solucionar, obtener los datos en terreno, y todas esas ideas preconcebidas se vinieron abajo. Entonces que hubo que replantearse en este ambiente de virtualidad todo esto que teníamos a priori pensado. Pero fue un desafío súper interesante porque, por otro lado, bueno, es el desafío que han tenido que afrontar la mayoría de las empresas con respecto a sus formas de trabajo. Y la verdad, lo que nos quedó al final es que se pudo hacer de manera eficiente, y que es una metodología que yo creo que va a venir, o sea, vino para quedarse, y que va a implicar una forma de trabajo híbrida, por así decirlo. Ni 100% una ni 100% otra, pero que sí aporten un montón de cosas. Por ejemplo, la eficiencia. Uno ocupa mejor los tiempos, ¿ya? Voy a un poco, el símil que voy a hacer es que es lo que requiere también, pero uno ocupa mejor los tiempos, bueno, y ayuda con el tema de la huella de carbono, porque esto implica menores desplazamientos, menor
gasto en viaje, en reuniones también, que nosotros los chilenos somos campeones para las reuniones. Esto ya no significaba tener que, en muchos casos, desplazarse entre ciudades. Lo pongo como ejemplo en nuestra universidad, que tiene sede en Coquimbo y en Antofagasta, y que antes por una simple reunión a veces teníamos que gente de Coquimbo desplazarse a Antofagasta o viceversa, con el gasto que ello implica en hotel, en desplazamiento, en comida, etcétera. Entonces los gastos también se optimizan. Bueno, en el caso de los capstone, por poner un ejemplo, nos dimos cuenta que se puede. Ahora, ¿qué requiere esto? Requiere una mayor coordinación, requiere que, porque aquí la teoría de las comunicaciones que dice que hay un emisor y un receptor se ha variado, porque no solamente el emisor y el receptor, sino que las condiciones, se requiere mayor responsabilidad, se requiere que en ambos extremos de este teléfono, por así decirlo, tiene que haber alguien, ¿ya?, que te responda. Entonces aquí hubo una eficiencia muy grande, debo reconocerlo, por parte de la empresa, en que siempre estuvo, más allá de algunas singularidades, pero siempre estuvo, porque este proyecto se tuvo que retroalimentar de mucha información. Entonces hubo que buscar ahí los momentos, el tipo de información, el interlocutor válido. Y para terminar un poco, esto requiere de organizaciones con un nivel de madurez alto, ¿ya?, y de responsabilidad alto, de tal manera que siempre haya alguien en el otro lado. Y en el caso de la universidad también los alumnos, el profesor tutor, se pudieron adaptar muy bien a esto, lo cual dio como resultado. Entonces yo creo que fue un desafío grande, pero una oportunidad de mejora que se va a mantener en el tiempo. O sea, qué bueno, Fernando. Aparte de sacar buenos resultados, se están obteniendo resultados por otro lado, que son las comunicaciones. Así es. Antes, hay otra pregunta por ahí, pero me gustaría hacer una pregunta a María José. Gracias, Fernando. María José, de los proyectos analizados y según el modelo de desarrollo de construcción, ¿es viable la implementación de IBS en Chile? Te respondo con un sí. IBS sí es implementable en Chile, pero como mencionaba Ignacio, nos queda pero mucho, mucho, mucho camino por recorrer aún en este mundo de estandarización. Primero tenemos que estandarizar medidas. Somos súper, súper buenos acá. Parece que mientras más número de ventanas y más número de puertas, nos gusta más el proyecto. Pero IBS te enseña todo lo contrario. Te dice que mientras menos puertas, número de puertas, mientras número de modelo de ventana, es muchísimo mejor. Es llegar, colocar, instalar y partir con eso. Así que primer paso, primero estandarizar medidas, posterior atrevernos con los prefabricados. Eso es clave. Es clave también atrevernos como asesores también para la inmobiliaria, promocionar el tema y el uso de los prefabricados, y de a poquito ir incursionando con la estandarización, y ahí en conjunto vamos a lograr algo súper bueno, y quizás algo parecido a Gamuda, pero a nivel nacional. Sería súper, súper bueno. Así que a mi punto de vista sí, es implementable, pero nos queda poquito camino por recorrer. Gracias, María José. Yo quiero compartir también que Construye 2025 era rondas de negocio de repente, y donde uno puede ir mirando oportunidades, estandarizaciones, y poder ir de alguna forma complementándose justamente lo que estamos hablando. Y cuando uno está potenciando las miradas entre distintas empresas, entre distintos profesionales, creo que sale muy buena idea. Así que a fortalecer ese músculo, Ignacio, o a seguir fortaleciéndolo. Se vienen más rondas de negocios, se vienen. Muy bien, estoy muy grato por lo demás. Rubén, no sé quién quiera, aquí hay una pregunta que se dice Ramos, que me disculpe, pero hay una W antes, no logré leer su nombre. Como empresa podemos incorporar las certificaciones LEED. No sé qué la puede responder. María José, ¿a qué se refiere si se puede conjugar IBS con LEED? No, la de Ramos, la de LEED. Mira, en general, para la certificación LEED, claro, es súper conjugable en ese sentido, porque la certificación, todos los puntajes que requiere y todo lo demás, está la generación de residuos, el uso de materiales sustentables, que busca básicamente la eficiencia en los recursos
energía, etc. Por lo tanto, obviamente cuando nosotros tenemos un menor uso de recursos, de materiales propiamente tal, mayor uso de maquinaria, reducción de la cantidad de residuos en obra, y si a eso incorporamos el uso de materiales sustentables como el ciclo circular de la construcción y otros tipos de cosas, los puntajes, ya alcanzar puntajes para tener certificación LEED, Platino, Gold, etcétera, no costaría tanto. Hoy en día existe un paradigma, por así decirlo, que certificar LEED sale más caro o sale más cara la construcción. Y yo lo que podría decir, en mi experiencia, que me ha tocado ver un par de proyectos que han requerido certificación LEED, es que no es tan así. Es dependiendo de la imaginación, por así decirlo, de cómo uno va incorporando ciertas cosas en los proyectos de manera que impacten en la menor medida los costos. Y una de las cosas es justamente la estandarización. Es reducir material, es reducir residuos, es generar especificaciones que mejoren y reduzcan la huella de carbono en general y el consumo de energía. Gracias, Rubén. Ahora complementar un poquito lo que menciona Rubén, hay que tomar en cuenta que también el tema de la estandarización, y nosotros cuando iniciamos el tema de Capstone, ¿por qué nos preocupamos tanto al momento de analizar los proyectos? Y vimos que no estaban dando los números y llegamos a IBS, fue porque estandarizar es un eslabón que si está fuera de la cadena, no te permite tema de sustentabilidad, no te permite tema de residuos, temas de plazo, y como vimos también en el primer webinar, y lo mencioné también en la presentación, y que es parte de una de las categorías de IBS, es el BIM. El BIM también indirectamente es un tema que va relacionado con IBS Score, y claramente al no tener estandarización, claramente se rompe el eslabón de la cadena y no tenemos lo condescendiente que les mencionaba: sustentabilidad, certificaciones, BIM, etcétera, etcétera. Muchas gracias, María José. Se me pasó una pregunta de Jonathan Briceño, que dice: buenos días, IBS, ¿puedes funcionar con otras metodologías de trabajo como Lean, BDC y cómo potencia IBS a estas metodologías? No sé quién la podría responder. No, efectivamente se potencian bastante, porque bueno, hay que recordar que Lean se fundamenta en una metodología japonesa de reducción de desperdicio. Entonces, efectivamente, dentro de DRS nosotros hemos incorporado Lean hace mucho tiempo, ya llevamos casi 6 años en incorporación de la metodología de Lean dentro de nuestros procesos, en nuestros recursos de oficina, etc. Y esto va absolutamente a la mano, ¿sí? Es solamente de pensar que estandarización, reducción de recursos, requiere también de la reducción de, por ejemplo, de tiempos muertos en obra. Hay unos estudios publicados muy interesantes que indica que en promedio el 14% del tiempo efectivo en obra es improductivo o es tiempo que no genera valor, que tiene que ver con traslado de materiales, con paradas por falta de cancha y un montón de otras condiciones que está absolutamente estudiado. O sea, estamos hablando del 14% del tiempo efectivo en construcción. Y todo eso, en medida que se estandariza a través de metodologías LEED, se revisan los procesos, se quita lo que no genera valor, o lo que también se llama como desperdicio, y se mejora eso, y sumado a que yo tengo estandarización de medidas, obviamente se potencia. Así también con el, si no mal entiendo, BDC, Virtual Design and Construction, que tiene que ver también con la incorporación de tecnologías para el uso más eficiente para el mejoramiento de los proyectos en su etapa de diseño. Y obviamente, cuando yo tengo el apoyo de este tipo de tecnología en la etapa de diseño propiamente tal, me permite mejorar los tiempos de respuesta, y lo otro, que en vez de estar, por ejemplo, toda una mañana haciendo una reunión de coordinación de proyectos y buscando la alternativa de cómo hacer pasar una tubería por un chaf, por poner un ejemplo, que yo creo que muchos de los que nos han escuchado, sobre todo inmobiliarias, saben que una reunión de coordinación es semanal y estamos toda una mañana en eso. A través de este tipo de metodología es posible reducir ese tiempo y ocupar ese tiempo en buscar optimizaciones. O sea, por un lado, no es que
los proyectos pueden salir más rápido y por otro lado pueden salir mejores y más óptimos. Muchas gracias, Rubén. Hay otra pregunta de Tomás Miller. ¿Cómo se insertan los expuestos en los proyectos elaborados por los ministerios? Que tienen criterios nacionales rígidos, que es imposible implementar nuevos procesos y materiales. Algo se está haciendo, ¿cierto? El BIM se está insertando en algunos proyectos, sobre todo de hospitales, si es que no en la mayoría, por lo tanto, ya como que partió. Coincido con la rigidez, pero no sé quién lo podría responder esa pregunta. No es fácil, pero... Sí. De hecho, para fortalecer la pregunta, de hecho, hemos encontrado nosotros con incluso normativas que dicen que no se pueden usar materiales no hechos in situ. ¿Ya? O sea, es cierto, nuestra normativa es rígida. Nosotros, dentro del Construye con el CCI, hemos cambiado algunas, así que incluso hemos puesto incentivos. Yo creo que el camino va para allá. Y también hemos hablado recientemente con el MinSal, que también están muy interesados de a poco en ir armando su propio camino, su propia ruta, y cómo van optimizando. O sea, ya empezaron a vibrar de cierta manera las entidades públicas para ir fortaleciendo esto. Y ahí hay una disyuntiva también. Los países desarrollados no tienen normativas que establezcan esto como una norma, sí los subdesarrollados. Entonces, hay que ver en verdad si es necesario, hay que dar ejemplos. Yo creo que hay que cambiar la cultura. Entonces, el cómo cambiar la cultura es lo más difícil. Sí. No, y concuerdo un poco con Ignacio. Yo, en el poco tiempo que me ha tocado ir viendo algunos proyectos, temas públicos, me he dado cuenta o sea, estuve viendo proyectos al principio y ahora estoy retomando algunas cosas, y yo, que estuve un tiempo fuera, me di cuenta de algunos cambios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la metodología BIM ya está adquirido por la parte pública, pero también hay hartos iniciativas, ¿ya? El MIMBU, por ejemplo, está tratando de posicionar un observatorio para el mejoramiento de la vivienda. Hay estudio, análisis. Hace un tiempo atrás, junto con el Construye, estuvimos trabajando en un estudio de estandarización para los proyectos clínicos hospitalarios. O sea, yo siento que están las ganas, están las situaciones. Lamentablemente, tal como lo dice la persona que preguntó, es sumamente... Todo lo que tiene que ver con las bases de licitación, con Contraloría, con todo lo demás, es sumamente rígido e impide la innovación, o sea, corta la innovación. Y por eso nosotros creemos, y ojalá que alguien de la parte pública nos esté escuchando, es muy importante escuchar este tipo de ideas, sentarse a conversar. O sea, estamos abiertos a conversar y exponer los resultados donde quiera que nos inviten, y mostrar los potenciales que tiene en, justamente como decía Ignacio al principio de su intervención, respecto a, por ejemplo, la deficiencia en las viviendas. Hay un desafío importantísimo en la construcción de vivienda, y mucho se piensa que industrializar podría generar mayores problemas de calidad, o no se sientan muy seguros, o es demasiado riesgo, pero los resultados que nosotros hemos visto es que es todo lo contrario. La calidad, cuando es bien controlada, mejora. Los proyectos que han sido incorporados tienen un nivel IBS mayor al resto, han tenido menos índices de falla, menos observaciones pendientes, menos cantidad de trabajo rehecho, lo que genera obviamente, y esperamos medir después los mismos proyectos a futuro, menos cantidad. Gracias, Rubén. Algo cortito. Es que lo otro es cuando partimos haciendo esto. O sea, claramente aquí hay una brecha que viene del diseño. Y los marcos contractuales, o cómo se desarrolla el contrato con quien realiza el diseño, tiene más que ver con terminar partidas que con la calidad de lo que se está entregando. Entonces, toda esta metodología debería ser bien temprana. Deberíamos, yo soy arquitecto también, en la parte del diseño, poder entregar ciertos mínimos de calidad. Y estos estándares son eso, son decir, esto es construible, que es constructibilidad en un cierto nivel, ¿ya? Y la verdad, los arquitectos pensamos mucho en el inicio de la proyección, en cómo va a terminar la obra, pero muy poco en el proceso. Yo creo que ahí hay una brecha importante. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a responder la última pregunta, porque ya estamos muy pasados en el tiempo, nos hemos ido entusiasmando poco a poco, y eso ha sido muy bueno por lo demás. Patricio Salinas nos saluda. Hola, muy buenos días a todos. Quería consultar si este tipo de evaluación IBS va más de la mano para el mandante para categorizar su proyecto, o de la constructora previo al ejecutar. ¿Cuál de estas dos partes debería tomar el protagonismo en esta metodología?
Mira, voy a partir yo, porque yo creo que todos tienen algo que conversar en esta parte, pero es de las dos, tal como lo mencioné. La integración temprana es clave para que funcione esto, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Por un lado está la inmobiliaria por querer modificar su proyecto o poder estandarizarlo. O sea, yo llamo a todas las inmobiliarias, representantes de la inmobiliaria o gente del rubro inmobiliario o de la parte de diseño, empresas de ingeniería y todo lo demás, que hagan una nueva visión de su proyecto, lo revisen y vean dónde están estas faltas de estandarización. Y van a ver, al abrir un poco los ojos y salir un poco del día a día, se van a dar cuenta que hay mucho trabajo que hacer para poder estandarizar los proyectos. Pero esa estandarización no quedaría en nada si no tenemos una constructora que acepte ese desafío y reevaluar, por ejemplo, sus precios y sus procesos, ¿ya? Tal como lo comentaba, o sea, si yo busco la eficiencia en la reducción de pérdida de porcelanato, ¿ya? Que 30 y en formatos más grandes, en algunos presupuestos se considera hasta un 40% de pérdida, en formatos, por ejemplo, de 60% 20 o algo por el estilo, se considera 40 a 50% de pérdida de ese material. Si yo hago un trabajo y diseño mi proyecto y lo modelo para reducir la cantidad de pérdida de porcelanato, pero por un lado tengo, cuando salgo a licitar en una apertura, la constructora sigue incorporando el porcentaje de pérdida promedio que ellos tienen en los otros proyectos, no llego a ninguna parte. O sea, aquí no funciona o no funcionaría tan bien esta sinergia si tenemos inmobiliaria por sí sola con constructora por sí sola. Acá existe, y es súper necesario, y que se ocupa mucho en los proyectos desarrollados, la integración temprana de proveedores. Y, no solo, y en ese contexto, todas las empresas que son relacionadas como inmobiliarias con su propia constructora o que tienen algunos contratos ya cerrados, por así decirlo, tienen mucho que avanzar. Ahí ya no hay mucho que conversar, ya se conocen, ya son trabajos colaborativos, y ahí es donde hay mucho más chance para buscar optimizaciones, no solamente con decir, yo constructora voy a cotizar a 3 empresas de ventana y la cual me entregue el mejor valor. Se trata de también, es decir, yo constructora voy a tomar este modelo de ventana, tengo pocos modelos, voy a llamar a los proveedores de ventana, que ellos me aporten a mi especificación, que me digan, por ejemplo, cuál es su matriz de construcción de maquinaria, dónde están sus modelos, qué lo haría más eficiente para ellos la construcción. Y eso lo incorporo en mi diseño y en mis procesos, y eso lograría reducir el precio, por ejemplo, del UF metro cuadrado de ventana. Eso es integración temprana. Eso aporta a la reducción del costo UF metro cuadrado. Y siempre, obviamente, de la mano de alguien que esté controlando, revisando, entendiendo bien cómo se generan estos aportes, confianza entre las partes. Entonces, por ahí pasa que no es una ni la otra. Obviamente, la constructora puede hacer lo suyo por sí sola, incorporando iniciativas propias para mejorar sus márgenes. La inmobiliaria puede hacerlo por sí sola, buscando eficiencia y tratar de trabajar en hacer los proyectos más fáciles y más rápidos, pero la potencialidad de verdad se logra cuando se hace en conjunto, se hace integración y se trabaja en equipo. Gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere complementarlo? ¿O nos vamos a despedir? A mí me gustaría complementarlo. Concuerdo totalmente con Rubén. Es una iniciativa que tiene que partir por ambas partes, constructora e inmobiliaria, pero también siempre acompañado de los actores que participan en estos procesos, ya sea en la etapa de coordinación, el propio arquitecto, también atreverse a especificar y jugar con este tipo de figura, el propio calculista, que también fue un tema fundamental en este tema, por una primera parte por el tema de IBS, como mencionábamos, que es una de las partes del sistema estructural. Entonces, eso también es clave. Cada uno de los actores que van conformando los proyectos y el desarrollo de los proyectos son vitales también para proceder en este sistema. Y lo otro también importante, aparte de que tiene que ser de ambas partes y todos los actores que participan en este proceso, creo que también va ligado con atreverse. He visto que hay inmobiliarias que tienen las ganas, pero como que falta un ganchito o algo como para atreverse. Así que yo creo que también ahí va como la moraleja o la enseñanza que nos puede dejar este webinar. Muchas gracias, María José.
Estábamos tremendamente pasados. Quiero agradecerle principalmente a todos los que nos están escuchando y los voy a despedir uno por uno. Ignacio, es el momento una vez más agradecerte que estés con nosotros por esto y acompañarnos en estos importantes estudios. Y siempre estar en colaboración y cuenta con nosotros. Creo que la Universidad Católica del Norte también está ahí presente y ya nos va a decir. Así que muchas gracias por participar hoy día nuevamente. Gracias a ti, Julio. Muy feliz de la invitación y cuando quieras. Sí, gracias. Fernando, también muy agradecido, muy innovador, muy agradecido por tu presentación, por tu mirada. Así que, y nos vamos a seguir encontrando, así que todavía nos queda un largo camino durante este año. Sí, gracias por esta cooperación mutua, por este círculo virtuoso que está producido con ustedes, una muy rica interrelación que esperamos seguir cultivando, y queda pendiente un desafío que hiciste tú. Lo vamos a coger más adelante, que es el tour de la cerveza. Ese es algo interno, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Gracias, Fernando. María José, gracias también por compartir. Te veo más seguida a ti, pero siempre un agrado estar escuchándote. De la casa, también gracias, Julio, y también agradecer a cada uno de los asistentes a este webinar, que es súper interesante, y esperar que haya quedado el bichito de estandarizar, de prefabricado, y de a poquito ir usando cada uno de estos usos para tener obras más ordenadas, sustentables, menor generación de residuos, que ahí está el foco. Gracias, María José. Bueno, Rubén, siempre ya nos encontramos en todos lados, así que un abrazo. No, Gracias por estar de nuevo. Yo quiero agradecer a todos los que se conectaron, a todas las personas que también mostraron interés y se inscribieron y lamentablemente quizás no pudieron estar, pero agradecer el interés y agradecer también el querer escuchar esto, ¿ya? O sea, cuando alguien se inscribe en este tipo de webinar es porque quiere saber y quiere de alguna manera implementarlo en sus proyectos. Y dejo la invitación abierta a todos que nos contacten cuando lo crean necesario, tanto a la Universidad Católica del Norte, tanto al Construye 2025, a nosotros como DRS, para conversar este tema, hablarlo, ver cómo podemos aportar, porque nuestra intención siempre es aportar a la industria. Si nosotros logramos hacer los proyectos más eficientes y más rápidos, todos vamos a salir beneficiados, desde los usuarios de los proyectos hasta las personas que trabajamos en el rubro de la construcción. Así que nadie pierde con escuchar una buena presentación. Estamos seguros de que esta metodología funciona, lo hemos comprobado así en nuestros proyectos, así que estamos abiertos a trabajar junto con todos los que nos hayan escuchado. Gracias, Rubén. Una especial mención también a Boris, digamos, a Francesca, a René, a Elisa, a un equipo grande que está detrás de este trabajo y ha seguido trabajando, así que van a venir más webinars, más novedades, así que los dejamos cordialmente invitados para cuando aparezcan. Así que un gran abrazo y que tengan un muy buen día. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Chao, chao.